Sé que continuamente hablo de André Gómez y muchos de vosotros me lo hacéis ver en la caja de comentarios. Estáis continuamente hablando de que siempre lo cito en todos los vídeos. Este es un nuevo vídeo en el que lo vuelvo a comentar, pero es que también prácticamente me veo obligado a ello. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación o mismamente vosotros en la caja de comentarios continuamente estáis realizando ataques incesantes hacia su nivel de juego. Yo, por tanto, solo intento ofrecer un punto de vista alternativo como respuesta, ya que no se ve en ninguna otra parte, ¿no? No lo veo en Sport, no lo veo en Mundo Deportivo, no lo veo en la televisión. Para lo único que escucho el nombre de André Gómez es para hacer chistes, desprecios. Y bueno, yo intento pues compensar un poco la balanza y dejar claro que el futbolista potencial tiene. ¿Qué comento continuamente de André Gómez, de Deulofeu y de otros futbolistas? También lo comenté en el caso de Sergi Roberto hace varias temporadas, puede pasarle a Semedo también, y otros tantísimos jugadores. Pues el tema de la confianza, el tema de la personalidad, el tema de las emociones, controlar las emociones y sentirse fuerte en el campo, es precisamente el que quiero volver a tocar aquí, y esta vez al revés, ya que voy a poner el ejemplo de Paulinho, para hablar de futbolistas impresionantes, porque para mí esto es lo más importante que está haciendo Paulinho, que era un jugador que llega aquí con ese coste de 40 millones de euros, con ese desprecio desde los medios de comunicación, desde el entorno. Yo mismo fui muy crítico con su fichaje, ahora dentro de unos minutos vuelvo a intentar matizar esa opinión. Y lo más importante para mí de Paulinho es sobre todo la personalidad que ha demostrado, ¿no? En ningún momento se sintió como excesivamente presionado, con miedo, etcétera, etcétera, a pesar de que recordemos que él también llega tarde a un equipo que futbolísticamente en lo táctico pues tampoco es que le venga, digamos que no es un papel fácil. Ya lo comento muchas veces con el tema de André Gómez, Denis Suárez, Sergi Roberto cuando jugaba como centrocampista al principio, y eso que él fue formado en las categorías inferiores del Barça, es decir, fue formado bajo los preceptos tácticos, bajo los conceptos tácticos del Barça, lo cual obviamente te facilita mucho las cosas cuando asciendes al primer equipo, ¿no? Como ya tienes más o menos una idea de lo que tienes que hacer con y sin balón, cuando llegas al primer equipo, pues es una cuestión de coger un poco de experiencia, coger un poco de rodaje, pero más o menos ya sabes cómo te tienes que mover. Y a pesar de todo, tardó muchísimo Sergi Roberto en conseguir ofrecer el rendimiento que de él se esperaba. En el caso de Paulinho, pues prácticamente rendimiento inmediato. Recordemos que empezó con Ernesto Valverde como suplente. Esto hay que destacarlo, porque él llegó pues prácticamente al mismo tiempo que Dembélé, sin pretemporada, sin nada, sin conocer a la plantilla, llegando a Barcelona pues prácticamente en los últimos días del mercado y a pesar de esas iniciales suplencias en Getafe, con aquel golazo que marcó, golazo decisivo, de fuerza, también demostrando pues su capacidad en el remate, su gran interpretación del juego, llegando desde atrás, atacando los espacios, pues se ganó la confianza del barcelonismo, empezó a ir, realmente es una cosa importante, ¿no? También el marcar ese gol y sacarte toda esa presión, fue como un súper bofetón a todos aquellos que le habían criticado simple y llanamente con aquel gol. Entonces, en ese sentido sí que es cierto que le sirvió de mucho, como que se olvidaron los 40 millones, que tenía 29 años, etcétera, etcétera. Y siempre se le vio muy tranquilo en el campo, muy tranquilo, a pesar de que, por ejemplo, tampoco es que sea un futbolista que encaje perfectamente con la filosofía del Barça, o sea, es un futbolista que sí que tácticamente nos viene bien en muchas cuestiones, como por ejemplo, fundamentalmente llegar desde atrás. La llegada desde segunda línea que tiene es lo que más puede aportar al Barça, pero luego, dentro del rol que ocupa en el campo, en ese 4-3-3, que ahora mismo es un 4-3-1-2 a la espera de Dembélé, pues en ese rol de interior en el centro del campo hay muchas funciones que Paulinho no parece del todo habituado a realizar, ¿no? Por ejemplo, el trabajo defensivo en repliegue, sí que Paulinho puede hacerlo, sabe hacerlo, pero no está, digamos, del todo implicado en estos primeros partidos. De hecho, en el Tottenham jugaba mucho más en esa función, mucho más retrasado. No se aprovechó el Tottenham de esa capacidad ofensiva de Paulinho. El Barça está fundamentalmente apostando por eso, y ahí de hecho el cambio de esquema al 4-3-1-2, dándole ese rol de estilo pues en su momento Michael Ballack o Frank Lampard, Julio Baptista, Steven Gerrard, todos ellos jugadores con gran remate desde media distancia, mucha fuerza incorporándose desde atrás, buen juego aéreo, buena capacidad para conectar también y lanzar ataques, digamos que ese barrendero, ¿no? de las situaciones ofensivas, y alrededor de Messi pues Paulinho se mueve muy bien. La cuestión es que, como digo, en defensa
En la presión alta sí que también aporta mucho, porque es un jugador rápido, intenso, fuerte, pero en repliegue no tanto. Y luego, donde hay un punto especialmente gris, es a la hora de dar salida al juego, ¿no? Cuando el rival te viene a presionar muy arriba, si tú pones a Paulinho en el centro del campo como interior, pues le cuesta mucho, da la sensación de que no tiene las ideas tan claras. También, por supuesto, aquí sí que se tiene que notar que acaba de llegar al Barça y evidentemente no es nada fácil trabajar en ese juego de posición, en saber interpretar cuándo tocar de primeras, cuándo retener un poco más, con el objetivo de atraer marca, luego soltar, en fin, son cuestiones que se van adquiriendo con la experiencia, pero ahí sí que a Paulinho pues le he visto más gris, vamos a decir gris. Y precisamente cuando hice la crítica en verano siempre fue fundamentada en la idea de que estamos hablando de un jugador de 29 años, estamos hablando de un futbolista de 40 millones de euros, que claro, con lo de Dembélé que costó 150 millones por el tema Neymar, pues no parece tanto, pero estamos hablando de 40 millones, o sea, estamos hablando de una cantidad muy importante. Y si tenemos, como es el caso, a André Gómez, Denis Suárez, Rakitic, Iniesta, sobre todo esos 4 futbolistas, al mismo tiempo Sergi Roberto, pues realmente en un esquema 4-3-3, la idea de fichar a Paulinho, pues a mí sigo diciendo lo mismo realmente que decía en verano. A pesar de todo esto, incluso a pesar de que Paulinho se convierta en superestrella, sigo diciendo lo mismo porque no tiene demasiado sentido que tú fiches a André Gómez, que fue una inversión importante, que apuestes por el retorno de Denis Suárez, que también es una inversión, de hecho ya costó por ahora, si no me equivoco, 11 millones de euros, y son 2 jugadores que sabes que tienen potencial y que sabes que lo que, pues vengo comentando aquí en los vídeos, ¿no? La comparativa con Sergi Roberto, que los primeros años le costó, pues le puede pasar a ellos, o sea, le puede pasar a André Gómez, que él mismo dijo que el Barça no es para todos, o sea, que cuesta, que da miedo, y entonces, si vas a apostar por ellos, lo normal es que hagas espacio en el centro del campo. Y por hacer espacio se entiende que pongas a André Gómez como el primer sustituto de Iniesta y de Rakitic. Si no lo vas a hacer, evidentemente, pues estás desperdiciando lo que has fichado. O sea, has gastado una cantidad importante en un futbolista que al final pues no es el primer suplente de Rakitic e Iniesta, no es el primer jugador que juega cuando hay algún problema, sino que es la segunda, tercera o cuarta opción. De hecho, los minutos, si nos fijamos, los minutos que ha jugado André Gómez en lo que va de temporada, prácticamente nunca ha jugado en el centro del campo. Unos pocos minutos contra el Español y el otro día en el partido, si no me equivoco, contra el Deportivo de La Coruña. Contra el Real Madrid jugó como extremo, contra el Atlético de Madrid también, contra el Bilbao también. Casi todos los minutos que ha jugado como extremo. En el caso de Denis Suárez, casi exactamente lo mismo. Aunque en su caso sí que es cierto que es más el suplente de Andrés Iniesta, ¿no? El hecho de fichar a Paulinho le quita una cantidad de minutos importante a los 2 jugadores. Yo ya no entro ahora si André Gómez o Denis Suárez, a los 2 futbolistas y por supuesto también a otro futbolista más que no se comenta, que es Nelson Semedo, ya que el hecho de que existan tantos centrocampistas ha provocado que Valverde apueste por Sergi Roberto como lateral para darle unos minutos que se merece por rendimiento, se merece por capacidad. Entonces, desde ese punto de vista yo sigo insistiendo en lo mismo. Es una inversión demasiado grande como para haber apostado por él. Es decir, si volviéramos al verano, diría exactamente lo mismo y pediría que no se fichara a Paulinho. O sea, a pesar de que sé que te aporta eso, y de hecho ahora con la llegada de Rafinha, pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, se dice que va a salir al Celta, que ya lo comenté en un vídeo, ojalá, por mí estaría encantado de que fuera al Celta, creo que sería una opción acertado para todos, Barça, Celta y Rafinha. Pero es que con esquema 4-3-1-2, Rafinha e incluso Sergi Roberto o hasta André Gómez podrían tener no esa función de Paulinho, porque Paulinho es un futbolista de mucha más fuerza y de mucha más intensidad y presencia física, pero sí que a ellos se les podría hacer un hueco en ese esquema, ¿no? Con ese rol. Ahora, con la llegada de Dembélé, vamos a ver también qué pasa con Paulinho. Eso puede llevar a Paulinho a ser suplente, a perder minutos y a lo mejor, pues bueno, a lo mejor no, seguro, André Gómez y Denis Suárez pues van a prácticamente desaparecer del equipo. Si es cierto que termina fichando a Coutinho, pues madre mía, es que entonces ya no sé ni qué decir, ¿no? Porque serían tantos los futbolistas, Rakitic, Iniesta, Coutinho, Dembélé, Luis Suárez y Messi, que incluso que juegue Paulinho lo veo rematadamente complicado. O sea, muy complicado. Y cuando hablamos de una inversión de 40 millones en un futbolista que dentro de no demasiado va a cumplir los 30 años, pues hombre,
No quita, por supuesto, lo que comenté al principio, insisto, tanto la capacidad del jugador, que está claro que la tiene, como, por supuesto, esa actitud espectacular que tuvo, ¿no? Esa confianza, esa personalidad que, por ejemplo, le ha faltado a André Gómez y le ha faltado a tantísimos futbolistas en el Barça, pero en su caso no, en su caso es de aplaudir, que venga sin pretemporada, salga y consiga ofrecer este rendimiento cuando todo el mundo, ¿no?, estaba ahí sobre él, haciendo chistes, etcétera, etcétera. Pero creo que una cosa no quita la otra. Creo que sí que es un acierto desde el punto de vista de que te puede ser un buen revulsivo en partidos donde estés atascado y necesites un centrocampista más llegador que Rakitic, que Iniesta, que André Gómez, que incluso el propio Coutinho, si lo terminas fichando, sí que sería un acierto en ese tipo de partidos, pero sería un recurso, y como recurso, 40 millones por un jugador de esa edad me parece, pues eso, lo que ya comenté, ¿no? Me parece excesivo. En todo caso, y para finalizar, lo que está clarísimo es que Paulinho no tiene culpa de eso. Paulinho, incluso a Robert, ya lo dijo en su momento, ¿no?, que Robert acertó a la hora de fichar dentro del concepto o la idea de que quiero un llegador para el centro del campo y este futbolista pues me lo puede dar. Está claro que acertó apostando por él, porque Paulinho en ese sentido está demostrando que tiene mucha llegada, que sabe hacer ese rol para el que se le fichó, pero una cosa, insisto, no quita la otra. La necesidad del Barça de fichar a Paulinho para mí no era tan grande, por no decir que no existía, y no voy a negar que me preocupa un poco cómo puede ir la segunda parte de la temporada, especialmente si se ficha a Coutinho, porque, insisto, jugadores como Semedo, no se está hablando de ello, pero se está viendo perjudicado por la llegada de Paulinho. Es así, es un hecho. O sea, si Paulinho no estuviera en el Barça, estoy convencido de que Semedo hubiera jugado más minutos, porque Sergi Roberto estaría en el centro del campo más minutos. Si llega Coutinho, vamos a ver qué es lo que pasa, porque a lo mejor el que juega es Paulinho y el que no juega casi nunca es Dembélé. ¿Cómo afectará eso? Dembélé, que no está contento con la cantidad de minutos que tiene, Semedo, que no está contento con la cantidad de minutos que tiene, André Gómez. Ahí el Barça tiene un problema de planificación, de tener una plantilla demasiado extensa, y ese es precisamente el problema y lo que yo más critiqué en su momento cuando decía enérgicamente que veía el fichaje completamente innecesario. Sin embargo, insisto, Paulinho está haciendo un rendimiento impresionante y demostrando que pues lo importante que es tener personalidad y confianza en sí mismo. Nada más, aquí lo dejo, por supuesto, nos vemos. Me wind and rain. You're some kind of